Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos ama, nosotros que nos habíamos alejado de ti, viviendo en medio de pecado, has tenido misericordia de nosotros. Nosotros que nos habíamos hecho enemigos Dios por nuestras maldades, en nuestro lugar el Señor Jesús recibió el juicio y la maldición que nosotros teníamos que recibir. Por la preciosa sangre que ha derramado, limpió para siempre nuestros pecados, y sin ninguna obra de nuestra parte nos ha salvado, y por esa gracia tan grande te damos gracias. Nosotros nos has hecho hijos tuyos, nos diste la gloriosa esperanza de poder entrar en tu reino, y por eso te damos gracias. Señor, por tu preciosa sangre, nosotros que hemos sido redimidos, a esta hora estamos aquí reunidos ante tu palabra. Y en los 6 retiros pasados, muchas almas nuevamente recibieron la salvación, y por permitir esto te damos gracias. Y para esto, todos los que han orado junto, trabajado, esforzado junto, a todos aquellos hermanos y hermanas, permíteles tu gran gracia y tu gran alegría para que el resto de sus vidas puedan vivir para tu gloria y para tu iglesia y tu evangelio, para que puedan vivir obedeciendo. Ayúdales para que no tengan faltas en nada. Y nuestros hermanos y hermanas que nuevamente han recibido la salvación, ahora como hijos tuyos, ayúdales a vivir correctamente. Para eso, cuídalos espiritualmente y carnalmente y guíalos en tu palabra, Señor. A esta hora, los hermanos y hermanas que no están aquí, a los que tienen enfermedades, te pedimos que los sanes pronto, para que los recuperes, y los que estén en dificultades y debilidades de corazón, a cada uno cuídalos y permíteles tu gracia digna, para que ninguno de ellos se pierda ni caiga, y para que el resto de sus vidas puedan vivir para tu voluntad y tu gloria. Ayúdales a que no tengan ninguna fallas en nada, y ayúdales tu gracia permitida a cada uno, y tu palabra que nos quieras manifestar a esta hora acerca de cómo debemos hacer las cosas. Enséñanos, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Hebreos capítulo 11, vamos a buscar el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 11. Del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, el libro de Hebreos capítulo 11, del versículo 4 a 6. Yo voy a leer. Hebreos 11, del versículo 4, voy a leer. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hasta ahí. Hasta la semana pasada tuvimos 6 retiros pasados del verano, y en medio de la gracia de Dios
se terminó con bien y como algunos quieren saber, les quiero informar acerca de cuántos estuvieron en el retiro, incluyendo el retiro de los secundarios y de bachillerato. Eran 6 retiros que se hizo y los registrados eran 50.985 personas. Y de la iglesia central de Seúl, los que estuvieron presentes eran 3.952. Y los que fueron bautizados esta vez fueron 3.990 personas. Y en cada retiro se pide un poco de ofrenda para la construcción del lugar de retiro. Y la ofrenda fueron 187 millones de won que se salió. Entonces les dije muy brevemente las estadísticas. Y esta vez los hermanos y hermanas que previamente recibieron la salvación, desde antes ellos eligieron y estuvieron orando por quienes van a evangelizar esta vez. Y esta vez también se manifestó la gran obra del Señor, de que muchas almas reciban la salvación. Para esto se ha estado orando y planeando. Y mientras otras personas fueron a la montaña, fueron al mar a descansar, era tiempo de estas vacaciones, de tiempos así, pero nosotros estuvimos sudando juntos, reunidos juntos, hemos esforzado mucho. Y muchos hermanos y hermanas juntos, ellos trabajaron y esforzaron. Y en medio de esta colaboración, Dios ha reunido a muchas personas y esta vez estamos seguros de que muchas personas recibieron la salvación nuevamente. Y los que primero recibieron la salvación, como dice en Hebreos 2:3, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Como aparece en la Biblia, Dios ha creado el universo y todas las cosas los gobierna. Dios está gobernando la historia, pero en medio de los trabajos que Dios hace, el trabajo más grande es salvar las almas que serán destruidas. Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A la imagen de Dios, estas almas que han sido creados, Dios les ha dado amor y vida y los quiere llevar a su reino y eternamente quiere vivir en la gloria de Dios, y con ese propósito los ha creado a la imagen de Dios. Y a aquellos hombres, a todos ellos, quiere que escuchen los hombres. Ellos rechazaron la palabra de Dios, desobedecieron y se alejaron de Dios, vivían una vida muy caída y de maldades se habían hecho enemigos de Dios, pero Dios ha amado al hombre y ese amor no cambia, y ese amor de Dios se manifestó sobre la cruz, ¿verdad? Y a su Hijo unigénito Dios lo entregó hasta la muerte, y de tal forma nos ha amado y nos ha salvado, y así nos lleva a su reino. Y esa obra de Dios, no hay otro trabajo que Dios hace que sea más grande que ese trabajo. Entregó a su Hijo unigénito hasta la muerte. No hay ningún trabajo mayor que esto, ¿verdad? Y seguramente ahora en adelante no podrá ser trabajo mayor que esto. La salvación que hemos recibido es tan grande y tan asombroso, y todavía no lo podemos estimar de qué tan grande es. Por eso la Biblia dice esta salvación tan grande, pero las personas dicen que descuidan de su salvación. Descuidar, ¿esto qué quiere decir? Que piensan que es algo muy no muy importante, son ignorantes, no les interesa mucho, y por las cosas vanas de este mundo, corruptibles cosas, para esas cosas del mundo, ellos ponen todo su trabajo y todo su esfuerzo arraigados a esto, deseando obtener las cosas mundanas, pero un día muere y regresan al polvo.
y ellos no obtienen la vida eterna que Dios quiere dar, la gloriosa herencia que Dios quiere dar. Esta salvación tan grande, si lo descuidan, ¿cómo escaparemos? Dice. Esta salvación, al principio, dice, la cual habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmado por los que oyeron. Dios vino y Jesús murió en la cruz, así cumplió la salvación, y el Espíritu Santo, a través de los que previamente han sido salvos, lo predica para que más almas reciban la salvación. La persona que descuida de su propia salvación, él no podrá escaparse del juicio de Dios. Y los que previamente han sido salvos, pero si se descuidan de la salvación para los demás, no podrá salvar las almas de los demás, ¿verdad? Si primero ha recibido la salvación, tiene que cuidarse de sus amigos, de sus familias, de sus vecinos, a cualquier persona, a todos ellos, pensar, en esa persona también está el alma de Dios, que ha sido creado a la imagen de Dios, y que el unigénito de Dios también para esa persona como ofrenda de redención ha muerto, y por no conocer esa verdad se está muriendo y destruyéndose. ¿Cómo es posible no predicar esto? Hay que predicar este evangelio y salvar las almas de otras almas también. Y eso es el trabajo más grande que el cristiano debe hacer en este mundo. Esto es el propósito de la vida del cristiano. Y es la misión más grande que el Señor nos ha dado. Y es el privilegio del trabajo que solamente el cristiano puede hacer. Entonces esta vez también nosotros cristianos salvos juntos juntamos el corazón, esfuerzo y trabajo, sacrificamos todo para poder predicar el Evangelio. Y en medio de esto Dios ha trabajado y muchas almas recibieron la salvación. Y en la palabra de Jesús dice que por el arrepentimiento de un pecador y regresa y es salvo, es mayor gozo para Dios que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Que esto es el gozo para los ángeles de Dios. Entonces esta vez también seguramente se gozó Dios grandemente por la salvación de una persona. Dios se goza, ¿verdad? Entonces, como muchas almas recibieron la salvación, Dios estuvo muy gozoso. Por eso juntos nos gozamos y le agradecemos al Señor. Y no queda mucho tiempo en que podamos predicar el Evangelio. Y como el Señor vuelve a venir, cuando Él vuelve a venir, la obra del Señor va a terminar. Entonces, el que primero vino fue para sembrar, y después de que viene segunda vez, viene para recoger lo que Él ha sembrado, y va a distinguir entre el grano y el trigo, entre la paja y el trigo, y la paja será echada en el fuego. Nosotros hemos recibido la salvación en el último tiempo. Entonces, por eso, para nosotros, esta misión que nos ha sido dado es mucho más grande e importante. Si nosotros no predicamos, si los primeros que han recibido la salvación descuidan de la salvación para las demás almas, ¿cómo podrán ser salvos ellos, verdad? Predica unas veces y si no escucha dice, tú ve al infierno, no me importa. No podemos decir esto, ¿verdad? Sino hasta el final, continuamente predicarle. Como Dios también tuvo paciencia y estuvo esperando, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y este corazón de Dios debe ser nuestro corazón. Entonces esta vez también Dios ha trabajado en medio de nosotros y muchas personas recibieron la salvación y por eso estamos muy agradecidos y muy gozosos. Y seguramente no solamente en esta iglesia sino en todo el país están reunidas personas en la iglesia, los que nuevamente han recibido la salvación. Por la sangre de Jesús, los que nuevamente han recibido la salvación, ahora tenemos la misma esperanza y el mismo propósito de la vida, y ahora el resto de nuestras vidas, hasta irnos al Señor, tenemos que tener el mismo corazón y con el mismo Padre, con mismos hermanos y hermanas, juntos todos somos una misma familia. Tenemos que amar uno al otro, trabajar uno al otro, cuidar uno al otro,
hasta entrar en su reino de Dios. Como hijos de Dios debemos vivir dignamente y correctamente. Para eso ayudar uno al otro, trabajar con uno al otro. Y hay que hacer que todos podamos vivir para el Señor. El hombre solo no puede nacer, sino sus padres lo tienen que tener. Y uno solo no puede crecer por sí mismo, sino necesita a sus padres y recibir la protección y el amor de toda su familia, y así crece poco a poco. Y por eso las personas salvas también tienen sus mismos hermanos y un padre dentro de ese grupo de las personas salvas. Ahora somos la familia de Dios, personas que vamos a vivir juntos eternamente en el cielo también. Entonces ellos también tienen que vivir juntos en esta tierra. Por eso el resto de nuestras vidas tenemos que amar uno al otro y espiritualmente y carnalmente ayudar uno al otro para que en su vida cristiana no tenga ninguna fallas. Hay que ayudarlos. Los padres no solamente nos tienen, sino ponen más esfuerzo y trabajo para criarnos de la misma forma. Hacer que otra alma reciba la salvación también es difícil, pero después de que sea salvo, el ayudar a que pueda llevar buena vida cristiana también es un gran trabajo, y eso se tiene que hacer continuamente para que crezca su fe y su vida cristiana, y para que como cristiano dignamente y correctamente pueda vivir hasta en este tiempo. Tenemos que seguir ayudándoles y guiándolos, y por eso la persona salva tiene que estar dentro del grupo de las personas salvas. Un niño que nace, de repente cuando nace no dice: Padre, gracias por haberme hecho nacer, mamá, voy a ganar dinero, y sale de la casa. No debe hacer eso, ¿verdad? Entonces somos salvos, pero todavía somos débiles, somos como niños pequeños. Por eso en 1 Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Un bebé recién nacido ama la leche, anhela la leche. Dentro de los brazos de su mamá toma su leche, y así muy rápidamente crece, ¿verdad? Entonces las personas salvas tienen que estar en los brazos del amor de Dios. ¿Dónde está el brazo del amor de Dios? Dentro del grupo de las personas salvas. Ahí está Dios, ahí está el brazo del amor de Dios. En 1 Juan 4:12 dice: nadie ha visto jamás a Dios, sino nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Esta es la palabra. Dios es invisible, pero ¿dónde está Él? Entre el amor de los que ya son salvos, ahí está Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No solamente el amor que nos ha salvado, sino ahora ese amor está en las personas salvas y se va perfeccionando más y más. Se va madurando más y más. Ahora el amor del Señor, no solamente por salvarnos, sino ahora ese amor para vivirla, así se manifiesta. Por eso Jesús dijo: améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Entonces, como personas salvas, como el Señor nos ama, el amarnos unos a otros es prueba de que somos salvos y es testimonio de que somos sus discípulos del Señor. Por eso, dentro de este grupo tenemos que permanecer para seguir recibiendo el amor. Hay que permanecer en este grupo para poder obtener la leche no adulterada, que es la palabra. Por la palabra se recibe la salvación, y por la palabra nuestra fe crece. Para que crezcáis para salvación quiere decir que primero, por entender la gracia del Señor, recibe la salvación del alma, del espíritu. Y ahora tenemos el carácter, la naturaleza pasada que no ha sido cambiado. Por eso, después de recibir la salvación, el Espíritu Santo a través de la palabra cambia en nuestros corazones y nuestras vidas. Por eso, mientras vaya cambiando más el corazón, también la vida de uno cambia, para que ahora como hijos de Dios pueda vivir correctamente y dignamente. Entonces por eso quiere decir: crezcáis para salvación, salvación de la vida, salvación para que cambie su corazón. Corazón de Dios, el carácter de Dios sea en nosotros y su vida cambia. Por eso se dice salvación de la vida, o salvación de la naturaleza o carácter, así podemos decir.
Cuando un niño pequeño se aleja de su madre, cuando es alejado de la protección de su familia, no puede crecer correctamente. Va a hacerse un huérfano, ¿verdad? De la misma forma, la persona salva, si se aleja de este grupo de los salvos, no puede vivir correctamente. Cuando recibí la salvación, nadie me había enseñado esto. Por eso recibí la salvación, pero después ya no sabía qué hacer. Yo por 2 años había predicado, pero después de eso había recibido la salvación. Entonces ahora quiero predicar este evangelio, pero para predicar el evangelio necesito recibir el poder del Señor, pero no sabía cómo recibir el poder del Señor. Por eso yo fui a todos tipos de montañas, a esa montaña, a la otra montaña, a cualquier tipo donde había oraciones, iba a buscar, pero nadie me enseñaba. Por eso por mucho tiempo yo había sufrido, y después de por 4 años yo había sido perdido y buscando de tal forma. Y lo que encontré después de 4 años fue la iglesia, el grupo de los salvos. Como un niño que se había perdido 4 años y otra vez está reunido con su mamá. De la misma forma, desde entonces mi fe empezó a crecer correctamente y aprendí la Biblia correctamente, y también empecé a predicar el evangelio correctamente. Hay que saber que solos no podemos. Desde el principio hay que saberlo. Entonces, después de ser salvo, ¿qué hay que hacer? No es difícil. No, es como un niño que está en sus brazos de su mamá tomando leche, y así crece rápidamente. De la misma forma, es el trabajo que tiene que hacer el niño, ¿verdad? Entonces, su cuerpo crecerá y su naturaleza, su carácter también crece, ¿verdad? Entonces su cuerpo crece y su conocimiento crece y su personalidad crece. Entonces ahora el hombre no solamente tiene que comer y vivir, sino también hay que aprender, y eso es lo que cambia su personaje. Hoy en día las personas sí aprenden, pero su personaje, su carácter no cambia. Sí, ellos van a buenas escuelas, pero al ver sus acciones de esas personas, ¿qué le dicen? Ah, es una persona muy necia. Pero hay personas que son muy amables, que tienen muy buena personalidad, y le dicen, a esa persona es muy educado, ¿verdad? Eso no quiere decir que ha salido de una escuela muy buena, sino es una persona que ha sido educado correctamente. Nosotros tenemos que crecer correctamente como hijos de Dios. Por eso en 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dice esta palabra. Por eso a Timoteo le dijo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Si uno aprende la Biblia desde que es niño, ese niño al final recibirá la salvación, obtendrá la sabiduría de la salvación. En este mundo se obtiene la sabiduría de cómo vivir bien, ¿no? Pero en la Biblia se obtiene la sabiduría de cómo ser salvo, la salvación de su alma para poder entrar al reino de Dios. Y la persona salva sigue aprendiendo de la Biblia y recibirá enseñanza y redargullos. ¿Por qué recibe redargullos? ¿Por qué es redarguido? Porque todavía tenemos muchos errores, tenemos naturalezas pasadas, tenemos envidias, avaricias, odios, enojos, iras, tenemos corazón egoísta, todavía tenemos muchas naturalezas pasadas. Y acerca de esto, si aprendemos la palabra, mientras uno conoce más al Señor, conocerá sus errores ante el Señor que tiene en sí mismo. Y la persona quien conoce, aprende sus errores, puede ser corregido. Pero el que diga, no, yo no estoy equivocado, yo no tengo ningún error, pero el que piensa que es perfecto, pero esa persona no hay esperanza en él. Sino hay que saber que él mismo tiene debilidades, que tiene fallas, tiene errores. Esa persona que lo sabe puede ser cambiado y va a esforzarse para cambiar. Nosotros somos salvos, pero hay que admitir que tenemos la naturaleza pasada, que es más sucio que todas las cosas. Si no lo admitimos, si no lo aceptamos, no podemos llevar buena vida cristiana. Si habla de cualquier forma, lastima el corazón del otro, tiene avaricia, envidia, odia,
y es egoísta, no ayuda al otro, no piensa en otros. Esto es muy contrario a la vida cristiana que debemos tener, ¿verdad? El amor es sufrido. El amor es la personalidad de Cristo. Es sufrido. Se espera mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Es sufrido porque hay cosas que uno tiene que sufrir. Nosotros tenemos que convivir con muchas personas y hay personas que nos hacen sufrir. Y en mí todavía tengo el corazón, la ira en el corazón que nos hace enojar sin saber. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Todavía tenemos enojo, por eso se enoja uno. Pero no hay que pecar mostrando ese enojo como por hablar mal o por actuar de cualquier forma. O uno pelea y lastima al otro. Entonces esos son enojos que salen de corazón. No podemos poner fin a que el enojo salga, pero no hay que permitir que eso salga por acciones. Hay palabra que dice que no podemos evitar que un pájaro vuela sobre la cabeza, pero no debo permitir que ese pájaro haga un nido en mi cabeza. Entonces Satanás obra y no podemos poner fin a eso, pero no hay que permitir que entre a mi pensamiento y gobierne mi pensamiento. El que practica el pecado es del diablo. Hay una palabra así. Porque Satanás, él es mentiroso y padre de mentira. Si nosotros mentimos, si nos enojamos y lastimar al otro, esto es pecado. Entonces tenemos que tener paciencia de esto. Pero si uno tiene paciencia varias veces, pero al fin dice, no, ya no aguanto, y se enoja, no, así no debe ser, sino hasta el fin. Hay que tener paciencia. Dios, un día como 1000 años, 1000 días como un año, se esperó mucho tiempo. Si Dios estuviera muy apresurado como nosotros, ¿qué pasaría? Especialmente los coreanos son muy apresurados, dicen rápido, rápido, todo, ¿verdad? Y ellos no pueden esperar. Van al restaurante y dicen, ¿qué sale más rápido? En países extranjeros, al ver a los coreanos, son así. Dice pali pali, que significa rápido, rápido. Y van a otros países y también piden rápido, rápido. Dame la comida que sale más rápidamente. Y aún eso lo apresuran. Y lo comen rápidamente y salen. Pero a ver, los estadounidenses, para comerse una hamburguesa en el día, se pone una fila muy larga, pero los coreanos dicen, no voy a comer si tengo que formarme. Entonces, no quieren esperar. Yo a veces me pongo en esa fila y pienso, debo aprender la paciencia, debo aprender a esperar también. Entonces, nosotros hacia las personas tenemos que enfrentar muchas personas. Entonces, hay este tipo de persona y otro tipo de persona. Dentro de mí tengo el mismo corazón. Por eso el tener paciencia de eso, esperar eso es muy importante. El primer amor, el amor es sufrido, es benigno. El amor benigno, ¿qué quiere decir? En estas palabras, por ejemplo, es muy amable, muy amistoso. Es una expresión así, pero el decir benigno es como un corazón de obediencia en silencio. Que tiene misericordia para todas las personas, que tiene gracia para todos, es benigno. El amor no tiene envidia. El que tiene envidia, hay personas que si otra persona es más bonita que esa persona, lo odia, sin razón. Si otra persona le va bien en algo, no está feliz. Hay un dicho que dice que si una familia compra terreno, le duele el estómago. Pero si tiene terreno su familiar, a lo mejor le puede dar otra cosa porque sale de su tierra. Pero ¿por qué se enoja? Si yo no, pero el otro le va bien, uno tiene envidia. Entonces el amor no tiene envidia. Aunque el otro me odia, pero yo no lo odio, porque si lo odio yo voy a ser la misma persona. Esta persona es así porque no sabe algo, tiene algo equivocado.
Judas Iscariote desde el principio, él tuvo avaricia para entregar a Jesús. Por eso ninguna vez le había llamado a Señor a Jesús. Y al final lo entregó por 30 piezas de plata. Pero ninguna vez Jesús ha odiado a Judas. Por eso ningún discípulo se dio cuenta de lo que iba a pasar, ¿verdad? ¿Qué tan asombroso es lo que ha hecho Jesús? Si fuéramos nosotros, diríamos, esperaremos poco, pero después a Judas ni te quiero ver, aléjate de mí, ¿verdad? Pero San Juan 13:1, Jesús sabiendo que su hora había llegado para pasarse al mundo del Padre, él había amado a sus discípulos, a los que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, entre ellos Judas, hasta el fin los amó. Cuando limpió los pies de los discípulos, también limpió los pies de Judas. Entonces, ¿cómo podremos parecernos al Señor? El amor no tiene envidia, no es jactancioso. Hay personas que si le va bien en una cosa, un poco es mejor un poco que lo demás, quiere manifestarse. Si tiene buena ropa, se siente muy jactancioso. Si cuando pones ropa bonita, se hace como si estuviera más bonita. Quiere presumir de que tiene ropa buena. La persona es jactancioso, tiene envidia. El amor no busca lo suyo propio, ¿verdad? Entonces, en 1 Corintios 13, no hay tiempo para explicarlo uno por uno, pero esto es la naturaleza de Cristo y esto tiene que cumplirse en nosotros más y más. Esto es el crecimiento de la fe. Cuando uno crece a algún grado, esa persona, aunque lo molestan, no va a salir pecado de él. Si nosotros nos molestan, uno se enoja fácilmente. Y si lo molestan 2 veces, quiere pegarlo a unas personas. Pero Jesús dijo, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve también la otra. Entonces, una persona le hirió en la mejilla a la derecha de su mejilla derecha y dice, le dio la otra mejilla, pero cuando lo pegó 2 veces, ya esa persona también lo golpeó a la otra persona. No, si me pega, te duele mucho tu mano por pegarme. Hasta ese grado debe ser bueno, ¿verdad? Jesús, a los que lo habían crucificado, lo habían escupido, habían criticado, habían señalado a Jesús, pero les dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es el amor de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El crecimiento de nuestra fe es el parecernos al Señor. Pero ¿hasta qué grado parecemos al Señor? Más y más hay que parecernos a Él. Después de recibir la salvación 1, 2, 3, 4 años, mientras pasa más y más tiempo aprendiendo la palabra, su fe crece y esto es irse pareciendo al Señor. Hay que irnos pareciendo al Señor, no hay que irnos pareciendo a Satanás. Las personas de este mundo se hacen más y más como Satanás. Y en el infierno su forma también será como Satanás. En este mundo viven más y más como Satanás. Son muy soberbios, son muy astutos, son muy malas, son muy sucias, personas muy subordinados. Entonces su corazón se va pareciendo más y más a Satanás. Por fuera parece que son muy buenas, pero por dentro tiene corazón muy malo y muy sucio. Y esto es parecerse más y más a Satanás. Y cuando va al infierno se va a hacer completamente como Satanás. Nuestro corazón más y más se va pareciendo más y más al Señor. Y cuando viene el Señor, nuestro cuerpo también será transformado como el Señor. Como el cuerpo del Señor, gloriosamente divino, nuestro cuerpo será transformado. Y para eso nuestro corazón y vida tiene que parecerse más y más al Señor. Hay que pensar en esto. Cuando recibe la salvación, no todo ha terminado, sino desde el principio. Desde ahora es el principio. La salvación no es una idea, no es una secta, no es una forma de vivir, sino es realidad. De que si soy salvo realmente, he recibido el amor de Dios, he recibido el perdón de mis pecados, he sido hecho hijo de Dios. Y ahora ya tengo prometido la herencia del reino de Dios.
Esto es algo asombroso, el haber recibido la salvación. Una salvación tan grande, dice. La salvación que hemos recibido es tan valioso y tan asombroso. Por eso, ahora como hijos de Dios, salvos, tenemos que vivir dignamente. La persona que irá al cielo no debe vivir como una persona que irá al infierno. El hijo de Dios no debe vivir como hijo de Satanás. No solamente con palabras, sino realmente hay que vivirlo. Si conforme la Biblia ha sido salvo, tiene que vivir conforme la Biblia para conforme la Biblia irse al cielo. Ahora, si una persona realmente ha sido salvado, en su vida cristiana de ahora en adelante se va a manifestar si es verdad o no. Un perro y un tigre de cuando son pequeños son similares, pero creciendo son diferentes. Hace poco, un pastor en Gwangju me trajo un perro muy blanco y muy bonito. Es de raza Pungsan. Si han escuchado de ese perro. En el norte, en el sur, el perro más famoso es Chindo, pero en el norte es el perro de raza Pungsan y es el regalo que había recibido el presidente del sur cuando había ido al norte, a Corea del Norte. Y lo habían comprado ese pastor de Gwangju, pero querían comprar uno, pero le dieron dos. Por eso uno de esos me traje a mi casa. Y es un perrito muy bonito. Y lo tuve por 1 o 2 meses, pero ahora lo llevamos al lugar de retiro. Está ahora en el retiro. Se llama Happy. ¿Por qué hablo de esto? Solamente tiene 5 meses. Pero en el lugar de retiro ya hay perros grandes. Perros de raza Chindo. Perros que son muy grandes. Pero cuando lo traje a ese perro pequeño, ellos lo querían atacar, pero no se huyó, sino que mi perro también estaba gruñendo a ellos. Y el pastor del lugar de retiro se sorprendió. Dijo, pastor, el perro no se hizo pequeño ante los demás perros grandes. Yo soy de raza Pungsan, así parecía que hacía. Aquí también cuando lo había sacado de paseo, cuando venían los demás perros grandes, también los quería atacar. Entonces, realmente la raza es diferente. No podemos... no se puede negar que su raza es importante. Es muy raro esa palabra, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios. Tenemos su semilla de Dios. Ya no tenemos temor de nada, ya no tenemos preocupación de nada, sino el Señor está dentro de nosotros. Dios está con nosotros. ¿De qué tenemos temor? Ya no tenemos que vivir una vida en vano, sino como hijo de Dios, dignamente. Ante cualquier persona de este mundo no hay que hacernos pequeños. Pero esto no quiere decir que tenemos que ser soberbios, sino aunque yo no como bien, aunque no visto bien, pero soy hijo de Dios. Entonces, aunque uno es pobre, aunque no tengo dinero, si es así, ya no tiene fuerza, como pollo mojado, se hace muy triste y mi vida. No, ¿qué tal su vida? Apóstol Pablo se había sufrido hambre, no pudo dormir, no pudo comer, estuvo sufriendo frío y había sido atrapado mientras predicaba y fue golpeado en todo su cuerpo y estaba en la cárcel, pero él ha orado en ese tiempo, él cantó alabanzas y así abrieron las puertas de la cárcel, hubo terremotos y
la familia del carcelero recibieron la salvación en ese tiempo. Entonces hay que saber que en cualquier momento Dios está con nosotros y este pensamiento quiere ver Dios. Y dignamente tenemos que vivir. La palabra que quiero aprender hoy es Hebreo 11, que habíamos leído. La salvación que nosotros hemos recibido. Después, ¿y qué es la vida del cristiano después de ser salvo? De eso queremos estudiar hoy. Hebreos capítulo 11, versículo 4, vamos a ver. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Ya saben bien esta palabra. Nosotros en Génesis 4 podemos ver que Adán y Eva, después de pecar, fueron echados del huerto de Edén, y en la tierra maldecida ellos han tenido hijos, y tuvo a Caín y Abel. No quiere decir que solamente tenía 2 hijos, Caín y Abel, pero entre todos sus hijos había un hijo llamado Caín y segundo llamado Abel, y esos dos cada uno dieron ofrendas a Dios, pero Dios recibió la ofrenda de Abel, pero el de Caín no ha recibido. Y esto para nosotros es de enseñanza muy importante. Los dos de igual forma dieron ofrenda a Dios. Eso quiere decir hoy en día 2 personas que de la misma forma van a la iglesia. Los dos creen en Dios, creen en Jesús, pero algunas personas reciben Dios. Recibirlo quiere decir que es salvo, es justo, no tienes pecado, no debe, tiene que ser justificado para poder irse al cielo. Pero uno, Caín, no es salvo. Una persona como Caín, que se refiere a una persona, no es salvo. Este mundo se divide en personas que creen y el que no cree. Y en este mundo hay muchas personas que creen. Ahora el Papa está visitando Corea. Es el jefe de todos los católicos del mundo, ¿verdad? Dicen que aproximadamente son 1.200 millones de católicos en todo el mundo. Es un gran número. ¿Cuántos protestantes habrán, verdad? Entonces en esa religión de católicos o protestantes o la religión de Grecia o de Rusia, todos son personas que creen en Dios, creen en Jesús, pero su forma de creer, cada uno es diferente y hay cientos de tipos de sectas que hay. Solamente hay un Dios, solamente hay un Jesús, solamente hay una Biblia, pero su forma de creer, ¿por qué hay tantas formas? Hay personas que dicen, aunque yo quiero creer, no sé cuál es cuál, cada uno dice que es mejor. Hay personas que son así, pero no hay que preocuparse, sino solamente hay una Biblia. Solamente tienen que creer en la Biblia. La Biblia no aparece ninguna secta en la Biblia. Aunque hay muchas formas de los que creen, pero en los ojos de Dios solamente hay 2 tipos. La persona que creyendo entra en el reino de Dios, y también hay personas que cree y va al infierno. Cree y va al infierno. Es muy contradictorio, pero obviamente su fe es una fe incorrecta. La Biblia parece que hay personas que creen, pero hay muchas palabras que habla de fe incorrecta. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién es la persona quien entra al cielo? Es muy simple. En San Juan 3:3 dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Después de que entendí la gracia de Dios, estuve muy ocupado yéndome a predicar a muchas partes. Ya tengo 52 años predicando. He visto a muchas personas y lo más asombroso es, hay personas que son muy esforzados en ir a la iglesia. Parece que tienen buena fe, pero cuando hablo de esto, puedo ver que es muy difícil encontrarme con una persona que seguramente es salvo. Por eso Jesús en San Lucas 13, cuando una persona le había preguntado, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Jesús dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán.
Entonces, para irse al cielo, se esfuerzan mucho. Y entre esas personas hay muchos que no pueden entrar al cielo, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que le hallan. Los que entran por la puerta estrecha son pocos. Y los que quieren entrar son muchos. Los que procuran entrar, pero no pueden, muchos. No sé qué sea el porcentaje de los que sí entran. Pero me preocupo por decir honestamente qué es lo que yo siento acerca de esto. Acerca de cuántos son los que van. Son muy, muy pocos. Y realmente es demasiado poco. Hay muchas personas que creen en Jesús. Y según ellos piensan que irán al cielo, pero en Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Él mismo piensa que es correcto, él piensa que irá al cielo, pero cuando va es el infierno. Al estar ante el Señor, dice, Señor, para ti profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, fui diácono, fui anciano, soy pastor, soy... Entonces ellos hicieron muchas cosas en su nombre del Señor. Pero el Señor le dijo, ¿tú hiciste bien? ¿Recibe premio? No, Jesús dijo, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué fueron echados? ¿Por qué no han nacido de nuevo? Acerca del nacer de nuevo no están seguros. Sino ellos no lo hacen seguro. Cuando van a la iglesia, dicen que creen en Jesús. Si se esfuerzan, creen bien, así piensan. Y hacen oraciones para bendecir, diciendo que recibirás gran premio ante Dios. Pero esto es una mentira. Dime cuándo has nacido de nuevo. No lo menosprecies, sino detalladamente dímelo. Hay personas que tienen de enfermedad de muerte, pero se sanan y viven. Ellos tienen que decir acerca de cómo han sido sanados, ¿verdad? La persona que iba al infierno, pero ¿cómo recibió la salvación? La persona salva seguramente tiene su testimonio, tiene de qué hablar. Como un enfermo que yo encontré a un buen doctor y tuve una operación o tomé una medicina importante, especial y fui sanado. Tienen algo seguro para decir. Pero un pecador que iba al infierno vino a la iglesia y si va unos meses recibe enseñanza, recibe bautismo, recibe espíritu y va al coro, se hace maestro de la escuela dominical, se hace diácono, se hace anciano, si da mucha ofrenda, mucho dinero, lo hacen anciano. Y parece que son muchos ancianos que hay. Pero ¿cuándo naciste de nuevo? ¿Cuándo has nacido de nuevo? Pero esto es algo realmente temeroso. Yendo al infierno piensa que va al cielo. Dios recibió la ofrenda de Abel. Abel estuvo muy alegre, pero Caín se enojó de mucha forma. Dice la Biblia que se había enojado mucho Caín y mató a su hermano apedreándolo. Ha tenido mucha envidia, mucho enojo, porque Dios había recibido a Abel, pero Caín mató a Abel. En 1 de Juan 3:12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. El maligno es Satanás. En Caín se metió Satanás y mató a su hermano. ¿Quiénes son los que persiguen al cristiano? Los de la religión cristiana que no habían nacido de nuevo. Ellos mataron a demasiados cristianos. Cuando entró el catolicismo a Corea, ellos han matado a muchos misioneros. Pero en la historia,
podemos ver que los católicos mataron a muchos cristianos que han nacido de nuevo. Y esto está escrito en el libro de la historia, por eso es verdad. Porque ellos decían que los cristianos salvos tenían incorrecta fe y de una forma muy temerosa los castigaban. Las personas que dicen que creen en el mismo Dios. El pueblo de Israel fueron el pueblo escogido de Dios. Pero esos sacerdotes, legalistas, escribas, los religiosos de Israel son los que mataron a Jesús. En San Juan 16, Jesús dijo a sus discípulos: cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Quiénes son los que los matan? Son los que creen en Dios. Matando a los apóstoles decían, esto es servicio a Dios. Matando a los cristianos decían, no, esto es hacer servicio a Dios. ¿Por qué? Pensaron que mataron al que cree incorrectamente. Ahora también del judaísmo, ellos creen en Dios, pero no creen a Jesús. A los que creen en Jesús dicen que son incorrectos. Dicen que en el Nuevo Testamento es incorrecto. Así fue el católico en el pasado. Ellos decían que los cristianos salvos son incorrectos. Pero Martín Lutero, él era un padre y recibió la salvación creyendo la palabra que por la fe el justo vivirá por la fe. Y entendió la gracia de Dios y predicando la religión de católicos le dieron sentencia de muerte a Lutero. Por eso un dueño de un castillo mandaron a rescatar a Lutero porque lo iban a matar. Por eso lo rescató y lo escondió en su castillo. Y ahí es donde Lutero por primera vez ha traducido la Biblia en el idioma del alemán. Sacó la Biblia que estaba escondido y lo tradujo para que cualquier persona lo pueda leer. Entonces lo habían puesto en el castillo para protegerlo. Y yo había ido a ese lugar donde Lutero tradujo la Biblia. Si Dios no hubiera protegido a él, porque en el pasado había personas como Lutero, pero todos ellos murieron. Entonces personas como Caín, ahora también hay muchos. Por la fe, Abel, habiendo ofrecido a Dios, mejor sacrificio a Dios. ¿Qué es la fe? En Génesis 4, 2 personas dieron ofrenda a Dios. Caín dio ofrenda a Dios los frutos de la tierra. Hay personas que dicen, a Caín sí dio ofrenda a Dios, pero no le dio a Dios ofrenda de esfuerzo, sino de cualquier forma le dio una ofrenda no muy bonita, por eso Dios no la recibió. Pero eso no es correcto, sino Caín deseaba realmente que Dios recibiera su ofrenda. Entonces no podemos decir que de cualquier forma Dios le ofrenda, sino de sus frutos. Le ofreció a Dios los mejores. Frutos que había dado mucha agua, mucho abono, mejor de los mejores le ofreció a Dios. Seguramente así fue. Pero a comparación de esto, Abel que dio a Dios un cordero. Es bonito cuando está vivo, pero cuando lo matan y no es mucha carne y está sangrando y no es bonito. Imaginen una imagen de un cordero muerto. Entonces la ofrenda de Caín se vio mucho mejor
visiblemente, está incluido su esfuerzo y su trabajo de Caín. Pero en la ofrenda de Abel no se necesitaba mucho esfuerzo y trabajo, sino es cordero que su mamá lo había tenido hace unos días antes. Pero, ¿por qué Dios recibió la ofrenda de Abel? Dice la Biblia, por la fe ofreció Abel. Caín no tenía esa fe. ¿Qué es esa fe? Muchas personas se equivocan de lo que es la fe. La fe no es algo que nosotros hacemos algo. Dicen que hay personas que dicen que tengo que creer con diligencia, con trabajo para poder ir al cielo. A la fe no se puede agregar diligencia. En la Biblia ¿a poco dice, acaso dice, tienes que creer con diligencia para poder creer? No, la fe no es hacer algo de mi parte. ¿Qué es lo que yo estoy creyendo? ¿Qué es lo que estoy creyendo? Es lo importante. ¿Qué estoy haciendo? No es importante. Creer en Dios, creer en Jesús, creer en la Biblia es lo que es la fe. No hay que poner mi obra, mi esfuerzo, no es la fe. Muchas personas malentienden la fe. Piensan que ir a la iglesia es la fe, creer bien es la fe. Piensan que hay que creer bien para ir. Y si creen mal, irán al infierno. Así dicen. No hay que agregarle creer bien al creer. Y la vida cristiana quiere decir que no hay que hacer nada. Después de tener una segura fe, la vida cristiana es algo que viene naturalmente como resultado de la correcta fe. Si es buen árbol, si es buena semilla, dará buenos frutos cuando crece. Esto es un resultado. ¿Qué es la diferencia de Abel y Caín? La diferencia de sus ofrendas. Caín ofreció su esfuerzo, su trabajo a Dios. Génesis 3. Después de que Adán ha pecado, Dios maldició la tierra. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. En la tierra maldecida dio espinos y cardos. Estos espinos y cardos, sin ningún esfuerzo, crecen muy naturalmente bien. Pero las plantas, para que el hombre pueda comer, se tienen que sudar, se tienen que esforzar, poner esfuerzo para recibir de sus frutos. Entonces, en la tierra maldecida, trabajó para poder recibir frutos de sus plantas, pero esto no es de ofrenda para Dios, no puede ser ofrenda de Dios, porque lo que Dios ha maldecido, Dios no lo recibe. Y cualquier esfuerzo del humano, cualquier trabajo del humano, Dios no lo recibe para salvar al pecador, que tendrá que recibir el juicio. En Isaías 64:6 dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Adán y Eva, ellos rechazaron la palabra de Dios, comieron el fruto prohibido, encontraron su vergüenza de su desnudez, y para tapar su vergüenza ellos hicieron ropa de hojas de las higueras, y cuando salió el sol se secó todo y se destruyó toda su ropa. Y en la tarde, cuando Dios ha llamado a Adán, le dijo: estoy escondido porque tengo temor. Así él ha confesado a Dios. ¿Por qué? La ropa de higuera no puede ser ropa buena. Eso quiere decir que el hombre pecador tiene vergüenza de su conciencia ante Dios. Ningún pecador ante Dios puede estar confiado ante Dios, ¿verdad? Pero ¿con qué quiere esconder su desnudez de su conciencia, de su vergüenza? Con obras morales, con éticas, con buenas obras. Esto es como Adán y Eva que quiere taparse con hojas de la higuera. Y con eso no se pudo. Por eso Dios, como dice en Génesis 3:21, para Adán y su esposa hizo túnicas de pieles y los vistió.
Para hacer túnicas de pieles, una vida tuvo que morir y sangrar, y así es hecha las túnicas. Entonces, para tapar su vergüenza de Adán y Eva, Dios mató a ese animal, derramó su sangre e hizo túnicas de pieles y los vestió. Y esto está la promesa de que en el futuro Jesús, que no tiene pecados, morirá en la cruz y derramará su sangre, y con eso tapará nuestros pecados. Dice la palabra: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. El varón que el Señor no inculpa de su pecado. Para cubrir sus pecados, ¿qué hay que hacer? El pecado de muerte, el precio del pecado es la muerte. Por eso la vida que no tiene pecados tuvo que morir derramando la sangre. Caín tenía trabajo y esfuerzo y tenía todo, pero no tenía sangre. Levíticos 17 vamos a buscar. Levíticos 17. El libro de Levíticos, capítulo 17. Levíticos 17, versículo 11. Versículo 11 del Antiguo Testamento. Levíticos, capítulo 17, versículo 11. Vamos a leer juntos. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Recientemente es cuando los estudiosos entendieron y descubrieron que la vida del hombre o del animal está en la sangre, porque cuando derrama algo de sangre, muere. Y si tiene problema de la sangre, tiene enfermedad. Entonces, dicen que probando la sangre se puede saber qué enfermedad tiene esa persona. Entonces, la sangre es más importante. Pero en la Biblia, desde hace 3000 años, está escrito que la vida está en la sangre. Por eso, la vida de la carne en la sangre está ahí, es la que hace expiación de la persona. Entonces, antes de que vino Jesús, con los corderos, con las cabras, con los becerros, que no tiene pecado, pero lo mataban y ponían su sangre sobre el altar para perdonar los pecados de los israelitas. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y obviamente no quiere decir que la sangre de animal puede perdonar al hombre. Dice Hebreos 10:4, la sangre de toros y de machos cabríos no puede quitar los pecados, sino esta fue para mostrar que el Hijo de Dios, como una oveja, como ofrenda de redención, morirá en la cruz y así perdonará en nuestro lugar en nuestros pecados. Y eso fue la promesa para mostrarlo. Dios mató al animal, derramó su sangre, hizo túnicas de pieles para Adán y Eva. Y Abel, desde sus padres había escuchado esto, diciendo, para cubrir sus pecados ante Dios, esa vida que no tiene pecados tiene que morir. Con mis pecados no me puedo adelantarme a Dios. El pecador, si hace buenas obras, ¿Dios tendrá misericordia de él? No, el hacerse enemigo de Dios es el pecado. No importa qué buenas obras haga. No quiere decir que pueda hacer buenas obras, pero si hace buenas obras, eso no puede quitar sus pecados del pasado. Sus pecados tienen que ser perdonados. Y para perdonar sus pecados, ¿qué hay que hacer? La vida que no tiene pecados tiene que morir. Tiene que derramar su sangre. Eso es lo que había entendido Abel. Entonces Abel atrapó a esa oveja, derramó su sangre. Dijo, Dios, por los pecados de mis padres, por mi pecado, no puedo orar a ti, pero mis padres han pecado y cuando estaban desnudos y estaban escondidos, para cubrir su vergüenza de mis padres, tú mataste al animal, derramaste su sangre y cubriste sus vergüenzas. También Dios, ve aquí, una oveja ha muerto, derramó su sangre, ve esta sangre y perdona mis pecados. Dios se habrá sorprendido, ¿verdad? ¿Cómo entendió esto Abel? Dios, para salvar al hombre, hizo el plan. Ahora ha pecado el hombre, pero por el pecado que el hombre ha cometido, su ira y su castigo de Dios tuvo que ser sobre el hombre. Y Dios le dio al hombre la oportunidad de arrepentir. Y dio su Hijo unigénito como
una oveja, aquel cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Puso sobre esta oveja el pecado de todo el mundo. Y Jesús, como oveja, murió en la cruz. Y Dios lo había planeado de antemano, pero Abel ya lo entendió antemano. Y como Dios había planeado, Abel dio ofrenda a Dios de esta forma. Y obviamente Dios lo recibió, aunque es pecador. Pero Dios tiene misericordia del pecador. Dios ama al pecador y por eso sacrificó a su Hijo unigénito y así perdonó nuestros pecados y así nos salvará. Ese plan y esa promesa de Dios, Abel creyó y esto es la fe. Creer en algo es confiar en algo, pedir algo. ¿Qué es lo que él ha confiado? Él ha confiado en la misericordia de Dios, en su perdón de Dios. Él confió en la sangre de la oveja, del cordero. Y como la vida que no tiene pecado murió, pidió a Dios, Dios, recíbeme. Eso es la fe. Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin remisión no hay perdón de pecados. San Lucas 1:77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. Perdón de sus pecados. Sin perdón de sus pecados no hay salvación y no se puede ir al reino de Dios. Perdón de pecados y salvación es la misma. Pero Caín no sabía esto. Abel confió en la sangre y fue a Dios, pero Caín confió en sus obras, en sus esfuerzos, en sus justicias confió. Por eso Dios no pudo recibir a Caín. Caín no había entendido la gracia de Dios. Él confió en sus propias justicias, en sus propias obras y en sus propios esfuerzos, y así se adelantó a Dios. Por eso al final fue dejado por Dios y es el representante de todos los que serán dejados por Dios. Así fue el pueblo de Israel que Dios había escogido, y ahora también muchos de la religión cristianismo con su boca dicen que creen en Jesús que había muerto en la cruz. Pero ¿qué dice Satanás? Sí, Jesús murió por tus pecados, pero solamente perdonó poco de tus pecados, solamente tus pecados pasados. Jesús no perdonó tus pecados de ahora en adelante. Por eso ellos creen, ellos saben que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero ¿por qué en sus corazones no tienen la seguridad del perdón de sus pecados? No tienen seguridad de su salvación, es porque creen poco del todo. Debe sanarse de toda su enfermedad. Si se sana poco, así no puede ser sano. Si tiene 10 millones de deuda, tiene que pagar los 10. Solamente pagando 3,000, así no podrá ser resuelta. Porque lo demás quiere poner su propio esfuerzo. Más la obra de Jesús, más su obra. Por eso no tienen seguridad de su salvación. Una canción que dice, una alabanza que dice, no tengo mi obra, sino solamente por la sangre de Jesús. 100% soy pecador que ir al infierno, pero su obra de Jesús me hace ir al cielo, limpia mis pecados suficientemente. Pero Caín no había entendido la gracia de Dios. Vamos a buscar Romanos 10. Romanos 10. Romanos 10. Versículo 2 a 3, vamos a leer juntos. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque yo les doy testimonio de que hablan del pueblo de Israel, ahora también habla de los cristianos que no han nacido de nuevo, de que tienen celo de Dios, tienen esfuerzo. Ellos guardan día de reposo, guardan domingo, oran, dan servicio, dan culto, dan ofrenda. Tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Eso quiere decir que ellos no saben. ¿Qué es lo que no saben? No saben la justicia de Dios. Ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Abel confió en la sangre del cordero, por eso fue dado testimonio de que es justo ante Dios.
Un pecador como yo, recibiendo el perdón del pecado, he sido justificado ante Dios. Al creer en esto, uno ha sido perdonado de sus pecados por la sangre de Jesús. A la misma vez de que ha sido perdonado de sus pecados, ha sido justificado. La sangre que derramó en la cruz limpió para siempre nuestros pecados. Jesús es un justo y Jesús no había cometido la ley ninguna vez y esta justicia nos ha dado a nosotros. Por eso Abel también fue llamado justo. Pero el que no conoce la justicia de Dios, que es dado gratuitamente, sino cree en su propia justicia, propio esfuerzo, y no se sujetaron a la justicia de Dios, no recibieron la justicia de Dios, porque con su justicia piensa que puede ir al cielo. Por eso ellos no necesitan la justicia de Dios. En el tiempo de Jesús, ¿quiénes son los que rechazaron a Jesús? Los religiosos justos, que decían justo. ¿Quiénes son los que fueron salvos? Las rameras, los publicanos, los pecadores, porque ellos son los que recibieron y aceptaron la gracia de Dios. Vamos a buscar Romanos capítulo 3. Romanos 3, versículo 20. Leemos juntos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nos dio la ley para que conozcamos nuestros pecados. La justicia del hombre es ropa de suciedad, dijo. Trapo de inmundicia, dijo. Vamos a buscar Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Leemos juntos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dice, y que por la ley ninguno se justifica. Es evidente. ¿Por qué? Porque dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Martín Lutero, cuando entendió esta palabra, entendió qué es la fe, que por la fe será justificado y recibió la gracia y recibió la salvación. Por la fe vivirá. Y por la fe, uno no debe mezclar fe con obra. Versículo 12, leemos juntos. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La ley no es de fe. ¿Qué es la ley? El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. ¿Qué es el contrario de la ley? El contrario de la ley es... ¿Qué es? No quieren decírmelo. El contrario de la ley es la gracia. Contrario de la ley. La ley, ¿qué es? La gracia. Contrario de la gracia es la ley. Y la ley, la gracia, es fácil. Porque la ley dice que hagas esto, guarda esto, y así vivirás. ¿Hasta cuánto? Sin dejar ni uno, tiene que guardar todo. Versículo 10 dice... Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El que quiere guardar las obras de la ley están bajo maldición, dice. La maldición de la ley es, dice, porque la paga del pecado es muerte. Esto es la maldición de la ley. Si guarda toda la ley, será bendecido. Y si los ofiende, será maldecido. Dice, todas las cosas escritas en el libro de la ley. Todas las cosas, sin dejar ni uno, quiere decir. Todas las cosas, si así los guarda. Pero si ofiende uno, y siempre lo tiene que guardar. Ni una vez debe ofender ninguna de esas leyes. Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Por eso en Santiago 2:10,
Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofender en un punto se hace culpable de todos. Es como 10 anillos que están conectados, lo están agarrando y se va al cielo, pero si se va al cielo y si cae, va al infierno. Pero de los 10 anillos, si rompe un anillo, se cae de todos modos, ¿verdad? El precio de un pecado pequeño es muerte. Del grande pecado es muerte. Morir por una pistola, por una bomba nuclear, por un accidente. Morir es lo mismo. Hitler, que había matado a miles de millones de personas, fue al infierno. La persona que mató a 10 personas fue al infierno. Una persona que mató a una persona fue al infierno. Aunque no mató a nadie, pero si dijo fatuo o necio a alguien, también fue al infierno. El que aborrece es homicida. Y ellos yendo al infierno se van a encontrar todos. Obviamente, su castigo en el infierno será diferente. Porque Dios es un Dios justo. Todos los que no son salvos irán al infierno. Y conforme cuánto han pecado, su castigo será diferente en el infierno. Este mundo no es el cielo, no es el infierno, es el medio, ¿verdad? Se saborea un poco el cielo en el mundo. Hay personas que sí saborean mucho o poco del cielo en el mundo. Hay personas que saborean el infierno en este mundo. Hay personas que saborean mucho o poco del infierno en el mundo. Entonces estamos en el medio del cielo y el infierno. Ahora después de la muerte espera el infierno eterno y el cielo eterno. Pero la gloria también, al estar ante Dios, al estar ante Dios. De la misma forma uno es salvo, pero ¿cómo ha vivido hasta irse ante Dios? La gloria será diferente, también hay que saberlo. Está el tribunal del justo. Conforme cuánto han vivido, conforme a la voluntad de Dios, el galardón será diferente a cada uno. Por eso, en Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés echó ya grande rostro llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesto la mirada en el galardón. Moisés era hijo de la hija de Faraón. Pudo ser rey de Egipto después, pero lo dejó, lo tiró porque escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque gozar de los deleites del pecado, del mundo, es el pecado. Pero escogió el vituperio de Cristo. Es la tribulación que es para el Cristo. Moisés es la imagen de Jesús, que dejó la gloria del cielo y vino a este mundo, ¿verdad? Entonces dijo: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. El galardón de Dios es mucho más grande que las riquezas de Egipto, y él lo sabía. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Nosotros tenemos que mirar el galardón, las personas salvas. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Que Dios está vivo, que Él ha perdonado nuestros pecados. Y que al que obedece su palabra de Dios, Dios le da el galardón. ¿Y quién tiene que creer en esto? La gracia de la salvación, y que la persona salva, si obedece, también le dará el galardón. Hay que creer en esto también. Después de recibir la salvación, vive más o menos y ir al cielo. Así es bueno. No, vayan para ver si eso es correcto. Si morimos hoy, iremos ante el Señor. Hoy también. Si es hoy, viene el Señor, todos iremos ante Él. Pero ¿qué pasará en el cielo? La persona con la salvación, el que ha nacido de nuevo, irá al cielo, pero su galardón es diferente, conforme cómo han vivido. Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. A cada uno según sea su obra. La persona que es salva, a cada uno de ellos, cómo ha vivido. Aunque es salvo con la misma salvación, pero su manera de vivir de cada uno es diferente. Una persona como Pablo, un apóstol como Pedro,
como Esteban, que ha sido apedreado hasta la muerte predicando el Evangelio, y nosotros recibiremos el mismo premio. No debe ser igual. La salvación se recibe por la gracia de Dios, pero después, su vida después de ser salvo, Dios nos pagará conforme la obra de cada uno. No debe ser igual, porque la gloria en el cielo será diferente. La gloria es eterna, ¿verdad? Pero si uno va al cielo hoy, dice, ¿acaso uno dirá, yo voy al cielo, aunque estoy en el lugar último, está bien? Por la carne, por las cosas vanas del mundo, quitado su corazón a las cosas del mundo. Si no vive correctamente ante Dios, por no vivir bien en este mundo para Dios, va a arrepentir. Si Dios me da otra oportunidad, no viviré así como había vivido. Pero no hay dos veces, sino solamente hay una oportunidad esta vida. Vamos a buscar Gálatas capítulo 5, versículo 4. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Gálatas 5:4, leemos juntos. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Los que por la ley os justificáis. Caín es el representativo de esto. La ley dice, hagas y así vivirás, pero la gracia dice, cree y así vivirás. Es diferente, ¿verdad? La ley y la gracia es el contrario. Por eso había dos amigos que creen en Jesús. Uno era salvo y el otro no era salvo. Y el salvo dijo a su amigo, tú tienes que ser salvo. Aunque le decía y decía, no entendía. Por eso le dijo, Jesús en quien tú crees es Jesús de 5 letras, pero el que yo creo es de 4. Porque tú Jesús dice, hagas esto, hagas esto, tienes que guardar esto, hagas servicio, haz esto y esto y esto, y así irás al cielo. Pero tú Jesús, ¿qué dice? Mi Jesús dice, todo está consumado. Ya está cumplido. Pero Jesús de la ley dice, hagas, pero el que ya ha hecho ya está hecho. Consumado es. Es Jesús que ha consumado. Y así es. Los que por la ley os justificáis es destrucción. El que es justificado por la ley es destrucción. El que comete cualquier pecado irá al infierno. Los adúlteros, los que hurtan. Los que toda su vida van a la iglesia, quieren vivir justamente, se esfuerzan para no pecar, confiando en su justicia, confiando en su propia fe y así sus obras, quiere ir al cielo, pero esa persona irá al infierno. Esto es algo muy importante. Porque muchas personas dicen que creen en Jesús, pero no entienden esto. Ellos quieren agregar su obra con la obra de Jesús y así ir al cielo. Este vaso tiene mitad agua y mitad aire, ¿verdad? Para que este vaso se llene de aire, ¿qué tengo que hacer? Tomar un poco. Aquí ya solo hay aire aquí. Entonces tengo que quitar todas mis obras para que se llene toda la gracia de Dios. Si me queda todavía mi obra, mis esfuerzos, mi esfuerzo 10% y la obra de Jesús 90%, o mi obra 50% y lo de Jesús 50%. Si mi obra es 1%, la de Jesús 99%, así no puede ir al cielo, porque la obra del Señor debe ser 100%. Mi obra debe ser 0. Porque para ir al infierno tenemos 100 puntos. Y para ir al cielo con nuestra obra somos 0 puntos. Por eso la obra del Señor debe ser 100 puntos.
No tengo mis obras, sino solamente la sangre de Jesús. Alabanza que dice, al estar en el cielo, al estar ante Dios, con su justicia del Señor, estaré confiado ante el Señor. Al estar ante el Señor, nosotros no podremos decir, yo para ti he hecho esto y esto, sino por la obra de Jesús, por su obra, por lo que Jesús ha hecho, podemos estar confiados para estar ante Dios. Vamos a buscar Efesios capítulo 3. Efesios 3, versículo 12. Vemos juntos. En quien tenemos seguridad y acceso de confianza, con confianza por medio de la fe en Él. ¿En quién? En Jesús. Por creer en Él, con seguridad y acceso con confianza podemos ir a Dios. Al estar ante Dios, con la fe, por creer en Cristo, por confiar en lo que Él ha hecho, tenemos seguridad al estar ante Dios. ¿Con qué confianza podemos estar tan seguros ante Dios? ¿Con qué seguridad? Con la seguridad de Jesús. Con confianza, con seguridad, quiere decir como un general que en una guerra gana y regresa en su caballo con mucha confianza, pero el que ha perdido en la noche viene escondido en secreto. Los jugadores de las Olimpiadas, cuando van a las Olimpiadas y traen varias medallas de oro, ellos regresan a su país con mucha confianza y todos sus paisanos lo reciban. Pero el jugador que no ha obtenido ninguna ninguna medalla, regresa a su país en secreto porque tiene vergüenza. Al estar ante Dios, nosotros no vamos con temor, sino con seguridad, con confianza, confiando en la sangre de Jesús. Pero Caín esto no había entendido y esto es muy lamentable. Abel, por creer en la gracia de Dios, se recibe la salvación. Esta verdad lo había entendido por la fe. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. A través de sus padres, Abel escuchó acerca de la gracia de Dios. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1. Después del libro de Efesios y Filipenses está Colosenses capítulo 1 versículo 6. Colosenses capítulo 1 versículo 6. Leemos juntos. Que ha llegado hasta vosotros, así como todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ha llegado a vosotros, que ha sido predicado ya. Este evangelio ha sido predicado a vosotros. Escuchaste este evangelio desde el día en que conocisteis la gracia en verdad. En el Evangelio está la gracia. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio, para todos el que cree, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Desde el día en que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, desde ese día, así como a todo el mundo lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día en que realmente entendió la gracia de Dios. ¿Qué dicen las personas que nos critican? Dice, si crees es fin, pero tienes que entenderlo. ¿Qué quiere decir? Tienes que conocerlo. ¿Esto no lo quieren oír? Nos dice la palabra que tienen que conocerlo, tienen que entenderlo. Porque aunque oye, pero no lo conoce, no sirve de nada. Tiene que conocer, o sea, entenderlo. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Aunque oye el Evangelio, pero si no conoce, no lo entiende, Satanás entra en él para que no reciba la salvación. Como dice en San Lucas 8:12. Aunque oyendo el Evangelio, pero no lo está entendiendo, Satanás va a quitar ese conocimiento de él para que no reciba la salvación. En Hebreos 4 dice, porque el Evangelio ha sido anunciado a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra.
Entonces escuchó el evangelio, pero no fue de provecho para él. ¿Por qué? No fue acompañada la fe en él. O sea que, porque cuando lo conoce, cuando lo entiende, es cuando tiene la fe. Aunque es un cheque de millones de dólares, pero si no sabe que es un cheque, lo va a hacer sucio, lo va a tirar y no sirve de nada. Aunque le predican el evangelio del cielo al pecador, pero si no lo entiende, irá al infierno. No va al infierno porque tiene muchos pecados, sino que no entiende el evangelio, por eso va al infierno. Tienen que entenderlo y conocerlo. El que conocisteis la gracia de Dios en verdad, como dice la palabra. Desde el día en que conocisteis, lleva fruto en vosotros, también como en todo el mundo. Desde el día en que creyó, su fe crece y empieza a dar frutos y crece. Así es donde empieza su vida cristiana. Por eso, Abel ante Dios es un pecador ante Dios. Pero su juicio de Dios lo recibió su oveja en su lugar. Entendió de que su Cordero de Dios, Cristo, morirá en la cruz para nosotros, para perdonar nuestros pecados. Entendió ese plan de Dios. Porque el Hijo Unigénito de Dios ya murió en la cruz y quitó todos nuestros pecados. Jehová cargó en él todos nuestros pecados. Así dice, ¿verdad? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora nosotros somos pecadores que tenemos que morir, pero por la muerte de Jesús ya todos murieron. Cuando Jesús murió en la cruz, en San Mateo 27, dice que el velo se rasgó. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir? Que por la muerte de Jesús, el muro del pecado que nos había separado de Dios, que nos había hecho enemigo de Dios, se desapareció. Y ahora, por medio del velo, por la muerte de Cristo, por su cruz, podemos acercarnos a Dios. Su costado, que ha sido picado, es la puerta del cielo. El soldado romano picó su costado de Jesús y se hizo un hoyo en su corazón de Jesús y derramó sangre y agua, y así abrió la puerta del cielo. La muerte de Jesús, y por su sangre se abrió la puerta del cielo que se había hecho cerrado. Y ahora por su muerte de cruz podemos irnos confiado ante Dios. Vamos a buscar San Lucas capítulo 18. San Lucas 18. Versículo 9, yo voy a leer. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho, diciendo: Dios, se propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí hay dos hombres. Uno era fariseo. El fariseo en el tiempo de Jesús era los que se decían que adoraban a Dios de la mejor forma. Eran legalistas que seguramente guardaban la ley y se hacían muy buenos, tenían muchos esfuerzos. Y esta persona oró diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. No había hecho cosas así. Y esta palabra decía lo correcto, porque él había ayunado 2 veces a la semana. Para Dios, 2 veces ellos ayunaban a Dios. Y esto es muy asombroso lo que hacían. Doy diezmos de todo lo que gano. Ellos seguramente guardaban sus diezmos. Los judíos, cuando comen un pan, piensan: ¿cuánto cuesta?
Y si cuesta un peso, un dólar le va a dar 10 centavos de diezmo. Porque esto es lo que ellos habían ganado. Entonces seguramente guardaban su diezmo. Ahora también los judíos guardan sus diezmos. Ellos dan 1/10 de todo su salario sin faltar. Y si le dicen, y no te da lástima darlo, y ellos dicen, ¿por qué me da lástima? No es mío, sino es de Dios. Por eso le rezo a Dios. Por eso no tengo lástima en darlo a Dios. Es muy asombroso lo que hacen, ¿verdad? Entonces, personas de allá oran así a Dios, levantando sus manos. Pero el publicano atrás se golpeaba el pecho diciendo, Dios se propició a mi pecador. Dios se propició a mi pecador. Él tiene muchos pecados, había cometido muchos pecados. Él había robado el dinero de muchas personas, había hecho muchas cosas malas. Por eso solamente se golpeaba el pecho diciendo, yo soy pecador, yo soy bulto de pecado, que iré al infierno. Pero ¿quién fue el que fue justificado? El publicano es el que fue justificado al descenderse a casa. ¿Por qué el publicano fue justificado? Porque él no tenía ninguna justicia, por eso se vistió de la justicia de Dios. Había dicho que él estaba desnudo, por eso Dios lo pudo vestir. Al entender que uno es pecador, que será destruido, que irá al infierno. Por eso el Señor dice, por eso yo he muerto por ti. Jesús no murió para el justo, sino para el pecador que va al infierno. Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Él me había puesto la vestidura de la salvación. Jesucristo, por morir en la cruz y por la sangre que ha derramado, nos ha cubierto y nos ha puesto su justicia de Jesús. Y ese pecador ha sido justificado y descendió a su casa. El que se enaltece será humillado. El que se dice que es justo ante Dios es el soberbio, sino el que dice, yo soy pecador, que será destruido. Esto es un corazón humilde. El que es humilde será enaltecido. Y por la gracia de Dios que tiene misericordia de ellos, sin ninguna obra de nuestra parte, nosotros hemos recibido la salvación. Por eso esta vez también muchas personas entendieron la gracia de Dios y recibieron la salvación. Y por esta obra de la ley, por la justicia y por el esfuerzo de uno, no puede ser perdonado de sus pecados, no puede estar ante Dios. Pero Jesús recibió nuestro juicio, nuestro castigo que nosotros teníamos que recibir. Y Él recibió el juicio y murió en nuestro lugar. Y que derramó su sangre, perdonó nuestros pecados. Y no hay verdad más asombroso que esta verdad. Nosotros tenemos que predicar esta verdad para toda nuestra vida. Por la gracia de Dios tenemos que ser alegres, tenemos que agradecerle. Y por la gracia de Dios nos ha salvado. Y esa gracia no lo debemos olvidar ni por un momento. Por la sangre preciosa del Señor ha pagado el precio y nos ha comprado. Una alabanza que dice, por la sangre de Jesús que ha derramado en el Calvario, Él ha comprado, pagando el precio, Él ha comprado mi cuerpo y hasta mi alma. Por la sangre de Jesús, mi cuerpo y mi espíritu pagó el precio y me ha comprado. Por eso ya soy del Señor. Ahora soy del Señor, por eso, Señor, que hagas lo que tú quieras. Que viva o muera conforme tu voluntad. Que hagas lo que tú quieras conmigo. Esto es la vida cristiana. No tenemos que agregarle nada ni quitarle nada. Este es el evangelio perfecto. Hoy queríamos estudiar un poco de Enoch, pero ya se acabó el tiempo. Entonces, en continuación para la próxima semana. Ahora, acerca de qué tan grande es la salvación que hemos recibido. Es muy asombroso, por eso acerca de la gracia hemos aprendido hoy y hay que organizarlo otra vez. Después de recibir la salvación hay que aprender qué es la vida cristiana. Ahora la próxima semana vamos a estudiarlo, pero estas personas que nuevamente recibieron la salvación tienen que oírlo sin falta, porque desde ahora es el comienzo, no es el final, sino ahora su nuevo mundo de que es hijo de Dios ha comenzado. Hasta aquí estudiamos hoy, vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso, nosotros que nos habíamos alejado de ti y perdidos, pero nos has amado y por la preciosa sangre que has derramado,
Limpiaste para siempre nuestros pecados, para que jamás volvamos a tener que recibir el juicio y la maldición. Y por eso te damos gracias. Nos has hecho tu amor y tu gracia y nos has hecho recibir la salvación y por eso te damos gracias. Nos has salvado, no para darnos lo corruptible de este mundo, sino para darnos tu reino eterno y glorioso. Y sabemos que fue para darnos tu herencia gloriosa. Ahora nuestro cuerpo, nuestra alma y espíritu, todo lo has comprado con tu sangre, entonces es tuyo. El resto de nuestras vidas, Señor, ahora como hijos tuyos, dignamente, correctamente, para tu gloria queremos vivir, para que no tengamos fallas en esto, ayúdanos y guíanos en tu verdad entre nosotros, para que ninguno de nosotros se pierda de este grupo de los salvos. Para esto guíanos y nuestros familiares, nuestros amigos, vecinos, a todos que no te conocen, queremos predicarles esta verdad, este evangelio, para que puedan tomar parte en tu gracia. Y para eso te pedimos que tengas misericordia. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.